Siever sisió molesto mientras su compañera de escotilla, Sue, se deslizaba sobre su cola volviéndose hacia la capucha de Flare en el rudesalario y recordó por qué no se suponía que intentaras encender tu capucha cuando estabas dentro de un traje ambiental. Sus escamas estaban dobladas en ángulos extraños y sacó sus dos lenguas de tenedor con dolor mientras su compañera de escotilla movía la cabeza hacia arriba y hacia abajo con alegría. «Cállate. Todavía. ¿No nos has dicho qué estamos haciendo en este, por amor al planeta?» Sisió de nuevo deslizándose hacia adelante lentamente, mientras su traje irradiaba calor en sus venas de sangre fría. Estaba seriamente enamorado de su compañera de escotilla. Ella había irrumpido en su casa y exigió que la acompañara en una misión de salvamento sin aceptar un no como respuesta cuando obviamente había protestado ella. Simplemente había usado una pistola absorbente de calor para ponerlo a dormir, y se despertó en su nave. La mayoría consideraría eso un secuestro, pero ambos se habían hecho esto el uno al otro desde que eran pequeñas crías. La cola de ese se balanceaba de lado a lado, mientras ella siguió avanzando empujando la nieve lejos de su cuerpo. Ella comenzó a responder, deteniéndose y luchando por empujar a un lado lo que parecía ser un pilar derrumbado en su camino. La palabra del cervo y protestar en voz alta mientras gruñía parecía pesado, mucho más pesado de lo que estaba acostumbrado a ver en las misiones de salvamento. «Bueno, Siever, no puedo hacer esto por mi cuenta. Estamos rescatando un puesto de avanzada». Terran Siever se detuvo detrás de su compañero de escotilla y dejó que su mandíbula se desencajara y se abriera ligeramente. Casi estranguló a su hermano allí mismo cuando finalmente logró empujar el pilar hacia un lado, un golpe muy denso reverberando a través de sus trajes ambientales, un puesto de avanzada Terran. «¿Estás loco?», gritó en su casco ese haciendo una mueca por el volumen. Podía verla bajar manualmente el volumen de su casco mientras reventaba sus agujeros en el oído. No le importaba. Ella había tomado la decisión más tonta que jamás había tomado. Tú lo sabes. Mejor, los restos. Terran siempre están atrapados en el cielo alto. Solo porque no están cerca. Ya no significa que no sean menos peligrosos. La golpeó en la parte de atrás de su traje ambiental, con su cola casi perdiendo el equilibrio mientras lo hacía. Sue resopló con fastidio mientras ella se frotaba la nuca volviéndose hacia él y tratando de abrir su propia capucha y experimentando el mismo dolor que él tuvo cuando intentó inclinar la cabeza con dolor y un poco de derrota. «Siever, ya sabes, los restos humanos valen 10 STEAM de paga, ambos tenemos años de experiencia, estaremos bien». Hubo un fuerte gemido bajo sus vientres, el suelo temblando violentamente, mientras ambos buscaban frenéticamente cualquier trampa que pudieran haber activado, pero no llegaron a buscar por mucho tiempo, ya que la nieve debajo de sus trajes comenzó a deslizarse hacia abajo como si se drenara en algún lugar hueco debajo de ellos. El pilar que Sue apenas se había movido de su camino, deslizándose debajo de la nieve. Siever gritó, agarró a su compañero de escotilla y trató de deslizarse lejos del piso que se derrumbaba, pero no fue lo suficientemente rápido y ambos estaban succionados. Bajo. La nieve silbando y gritando mientras caían más y más profundo. Con un soplo de nieve ambos aterrizaron en una gran pila de nieve, probablemente formada por la nieve que acababa de caer antes de que desafortunadamente los hubieran derribado con ella, gimiendo de dolor. Se revisó su traje en busca de daños. Había algunos rasguños y su sistema de calefacción había recibido una paliza, pero estaba bien en general. Mientras salieran de aquí, pronto podría reparar fácilmente el elemento de calefacción roto. Él, que no estaba roto, solo tendría que compensarlo ahora. Entonces, ¿estás bien?, susurró levantándose del suelo, tanto como pudo. La mitad de él nunca dejaría el suelo. Escuchó un gemido más de dolor desde el otro lado de la pila de nieve y comenzó a deslizarse hacia su compañera de escotilla. Cuando llegó a donde podía verla, se movió ligeramente. Ella había aterrizado a mitad de camino en el pilar. Los paquetes electrónicos de su traje,
chispearon ligeramente. Se deslizó frenéticamente más rápido antes de escucharla gemir de nuevo, y soltó una risa oscura. Lentamente se puso sobre su vientre y pasó sus manos por su cuerpo, haciendo una mueca de dolor mientras llegaba a la mitad de su cola. Bueno, creo que tenías razón, fue una muy mala decisión. Creo que me rompí un par de costillas y me fracturé la cola. Suspiro. Y envolvió una armadura alrededor de su cintura mientras la ayudaba a moverse, lentamente, mirando alrededor donde habían caído. Había cables y tubos por todas partes. Muchos de los tubos eran del doble de su tamaño, o más grandes. Muchos destrozados, casi todos estaban oscuros. Nada adentro más que huesos y hielo. Los cráneos de lo que se suponía que eran Tern eran aterradores. Eran sólidos. A diferencia de los suyos, sus mandíbulas eran una pieza sólida de hueso, y donde deberían haber estado sus ojos estaban negros y extremadamente inquietantes. Era como si todavía los estuvieran mirando, pero había uno que no era negro ni estaba destrozado. Estaba cubierto de escarcha y nieve, una luz verde parpadeando lentamente en la parte inferior. Susurró, siseó, empujándola con su brazo. Ella hizo una mueca de dolor antes de que sus propios ojos encontraran el tubo suavemente brillante, y se abrieron de par en par. Comenzó a deslizarse hacia adelante, en su propio resbalón, gritó desde el brazo de su hermano, mientras siseaba de nuevo tratando de detenerla, pero ella se soltó de sus manos apenas sintiendo su agarre mientras colocaba una mano enguantada en el tubo. «Creo que podemos venderle esto al Coalición Galáctica», le preguntó de repente, girando la cabeza y dándole una sonrisa codiciosa. Cyber sacudió la cabeza violentamente agitando el pecho mientras sus ojos recorrían la habitación. Algo estaba muy mal, aquí, muy, muy mal. No le gustaba la sensación de este lugar, escotilla compañero. No deberíamos estar aquí. Algo se siente suave, susurró mientras pasaba sus garras enguantadas sobre la superficie del objeto, lentamente quitando el hielo y la nieve, y luego tratando de saltar hacia atrás con un agudo silbido de dolor, su cola golpeando el fondo del tubo con una luz verde. Parpadeó, cambió de verde a rojo, mientras el gas liberado llenaba el aire. Una voz automatizada gimió viva asustando tanto a como a Civilization, iniciando procesos de revitalización. Error. Un sujeto encontrado procediendo. 10%, 25%, 50%. Reiniciando insuficiencia cardíaca. Reiniciando insuficiencia cardíaca. Reiniciar. Éxito. Revitalización. Al 80%. Reiniciando función cerebral. Éxito. Bienvenido de nuevo, Eve y Cyber. Temblaron de miedo mientras escuchaban viendo cómo los brazos robóticos tendían a la sombra oscura dentro del tubo, oculta por la escarcha y nube de gases fluyendo desde dentro. Y Esber se retiró del tubo pedazos de hielo, cayendo hacia la nieve con un suave puff. La sombra se movió dejando escapar un profundo gemido cuando una mano salió disparada de la nube de gas y agarró el borde del tubo. Luego otra mano se inclinó fuera de la oscuridad, y la forma respiró profundamente y empujó hacia adelante su forma, aclarándose cuando emergió. Era un terán vivo que respiraba. Cyber no sabía qué hacer. Nunca le habían dicho qué hacer en esta situación. Nunca había oído hablar de humanos congelados y volviendo de entre los muertos no era posible. No debería ser. Hubo un suave zumbido cuando algo duro fue presionado contra su frente. Cyber se congeló en el lugar. Así que ustedes dos se van a quedar ahí parados, o me van a decir qué está pasando, y mientras todos mis amigos están muertos, él gruñó sus ojos. Azules se fijaron en los de él, había un gruñido en su rostro, y se veía absolutamente furiosa. Supuso que eso tenía sentido. Ella acababa de despertar de entre los muertos. Tal vez ella era una no muerta que regresó por venganza, imparable y consumida por la rabia. Si lo era, ambos estaban muertos de todos modos. No sabemos sobre este lugar específicamente. Terán gruñó y presionó lo que fuera que estaba contra el casco de su traje ambiental con más fuerza. Un sonido de raspado llenó los oídos de mientras sus pupilas como rendijas se dilataban.
Su respiración se aceleró a medida que Teran se ponía más furioso. Ese rápidamente intervino y agregó algo propio, desesperado por salvar a su compañero de escotilla. «Solo somos salvadores». Tan cerró los ojos y respiró profundamente antes de sacar lo que Cyber ahora podía ver que era una especie de arma de su cabeza, y se la colocó en la cadera, pellizcando el puente de su nariz. No puedo entender una palabra de lo que estaban diciendo. Bueno, asumí que eran palabras. Solo me estaba silbando. Se alejó. Sus pasos sacudieron el suelo debajo de ellos mientras comenzaba a hurgar en la nieve, sacando cajas del hielo que no habían visto cuando cayeron aparentemente ignorándolos. Mientras se ponía una chaqueta gruesa en un material grueso sobre sus dedos, era casi como un traje ambiental de su propio, pero no tenía casco, o el casco no tenía una placa frontal para sellar la atmósfera. Probablemente podría tocarle la cara si quisiera. Bueno, si era 6 largos más alto. ¿Cómo está respirando? Zoe le susurró inclinándose y silbando bajo se inclinó hacia ella y suavemente comenzó a deslizarse hacia atrás mientras mantenía sus ojos en la cola. Teran balanceándose en la nieve. No tengo ni una sola pista. Honestamente creo que podría ser una suma. Ambos asintieron, como para rasgar, y ataron algo a su brazo, un objeto largo que brillaba hacia el extremo más grueso. Probablemente un rifle de algún tipo, y se volvieron hacia ellos. «Puedo escucharte. Sabes que no puedo entenderte, así que mejor no estés conspirando para matarme». El Teran apuntó el rifle a los dos luz naranja pulsando de espaldas mientras ella lo nivelaba. Ambos temblaron de miedo mientras ella agitaba el rifle. «Vamos, tienes que entender esto». Ella empujó a Cyber hacia atrás y él comenzó a deslizarse hacia adelante. Sue, siguiéndolo justo detrás de él mientras el humano lo empujaba hacia un conjunto de escaleras que conducían de regreso a la superficie. Cyber sintió que el rifle presionaba su espalda nuevamente y comenzó a deslizarse escaleras arriba, deteniéndose cuando no vio a Sue, que lo seguía a su lado. Al girarse, vio que sus escamas verdes se habían aplanado de miedo mientras miraba entre él y el Teran. «No puedo subir, es demasiado doloroso», susurró y Cyber se erizó. «¿Qué quieres decir con que es demasiado doloroso? Te moviste muy bien hace unos momentos». Ese sacudió la cabeza de un lado a otro y siguió mirando frenéticamente entre el Teran y las escaleras antes de que el primero la tomara por la cintura y la levantara del suelo como un saco de papas. «Deja de tener arcadas, Loli. Y bajemos de esta roca», gruñó Sue, e inmediatamente se cayó mientras Cyber se deslizaba hacia arriba, solo deteniéndose cuando no pudo avanzar más. Un enorme rayo había caído sobre el último tramo de escaleras bloqueando su camino. Estaban atrapados e iban a morir de hambre aquí abajo con un no muerto. Terante. Tan empujó a Cyber fuera del camino mientras resoplaba bajando su rifle. Pulsos masivos de energía se formaron antes de explotar a través del frente del arma, derritiendo el rayo en un charco de acero fundido. «Sigue moviéndose», gruñó Cyber, avanzando tan rápido como su barriga podía llevarlo, empujando la nieve fuera del camino. No quería estar en el lado equivocado de esa arma, bajo ninguna circunstancia. Tenía sus propias crías para cuidar bien futuras crías con suerte. Definitivamente necesitaba encontrar a alguien con quien poner huevos especialmente. Después de todo este viaje que había terminado, estaba rescatando por un tiempo muy, muy largo tiempo. Horas después, Cyber abrió las puertas de la bahía de la nave, que él y su hatchman habían ascendido al planeta. No era una nave muy grande, en absoluto. Solo suficiente espacio para su hermano en sí mismo. El humano tuvo que agacharse gruñendo en dolor mientras bajaba a Zoe. Al suelo no había dicho ni una palabra en todo el tiempo que había sido saludada por el Teran, estando completamente en silencio. Completamente diferente a C. «Hasta ahora, Cyber, tan pronto como lleguemos al espacio, quiero que abras las puertas de la bahía y espacie a este monstruo», siseó moviéndose hacia el puente con inmensa velocidad Cyber. Sin embargo, se preguntaba algo como, el tan no. ¿Tenía un traductor universal y por qué incluso si han estado extintos durante mucho tiempo? Bueno,
Aparentemente no, pero aparentemente así. Entonces deberían haber tenido uno de su tiempo en la etapa galáctica. Todavía estaba reflexionando sobre esto, mientras el Tan levantaba su brazo y colocaba un arma en la pared de la nave, el metal. Aparentemente se desprendía de su brazo y se integraba en la pared de la nave. S. Ella tiene nanomáquinas. Chilló deslizándose tan rápido como podía. Realmente no había ningún lugar a donde ir, y podía ver la nave gradualmente moviéndose a su alrededor. Los pasillos se estaban volviendo más altos y anchos, más complacientes, con el Terran. Ella se estaba apoderando de su nave compañera eclosionada a un ritmo aterrador, y mientras irrumpió en el puente, vio a Su mirando los controles. Se movía como si su superficie estuviera hecha de arena. Palancas cambiando de posición, almohadillas de escáner, de ADN, rompiéndose y siendo reutilizadas para otra cosa. Se acurrucaron juntos en la esquina de la habitación, mientras la nave gruñía estirándose en una forma más aerodinámica, casi parecía un pájaro, alas extendidas y listas para volar. El puerto de observación se había expandido de un pequeño orificio circular a una ventana enorme, que mostraba una furiosa ventisca moviéndose hacia ellos. La nave Terán. Bastante ordenado, ¿eh? Ambos saltaron como un Terán en la puerta del puente. Una nueva esclusa de aire se estaba formando sobre su cabeza, mientras ella entraba a la habitación, dio unas palmaditas en el costado de la nave y se inclinó. Se formó una pequeña protuberancia en las consolas. La rompió y la colocó en su oído, estirándose. Señaló con el dedo a los dos y sonrió mucho mejor. Habla. Cyber solo tembló de miedo, pero se inclinó hacia adelante y desbloqueó su casco, encendiendo su capucha casi tan pronto como se liberó de su yelmo restrictivo. ¿Estás robando un galáctico? Nave de la coalición mi nave, gritó Fang, mostrando, mientras se estiraba hasta su altura máxima, que apenas llegaba al pecho del Terran. Levantaron una ceja y luego fruncieron el ceño, antes de levantar una mano, con un dedo en primer lugar. Acabo de despertar de la criogenización en una habitación llena de mis amigos muertos, sin idea de quiénes son ustedes dos, y qué diablos pasó. Cyber podía veres preparándose para comenzar a gritar de nuevo, antes de que el bronceado levantara otro dedo frunciendo el ceño más fuerte. En segundo lugar, toda la instalación fue destruida. Mi casa, el lugar donde hice amigos y viví durante los últimos 10 años. 10 años, respiró profundamente. Pero esta vez, antes de que pudiera decir una palabra, ese interrumpió con su propia refutación. Y somos salvadores, nos apuntaste con una pistola, y luego tuviste el ir a reutilizar mi nave, así que cierra tu sucia boca de ladrona. Se deslizó hacia adelante y tocó el pecho de Taran. No fue tan intimidante como Cyber pensó que quería ser más. Bien un toque ligero, y apenas desfasó al Terán. Simplemente empujó las garras del camino con facilidad. Qué lástima, parece que no tienes más remedio que escucharme ahora. Entonces, porque estos nanobots no te dejarán volar mi nave fuera de aquí, sin mencionar que tengo una potencia de fuego superior. Los miró a ambos de arriba a abajo y presionó algunos botones en la consola. Los motores rugieron a la vida, mientras el mundo exterior se convertía en una mancha blanca. Luego tiró de una palanca en forma de U. La nave se inclinó a un ángulo agudo hacia atrás antes de disparar hacia adelante, arrojando a Cyber y Zoed hacia atrás y contra la pared, desmayándose. Un rato después, Cyber también llegó y se levantó del suelo con un gruñido e hizo una mueca de dolor. Parece que estaba haciendo mucho de eso. Lily miró a su alrededor. El puente estaba cubierto de varias luces diferentes, todas transmitiéndose a través de la nueva ventana del puente. No podía ver a Sue, pero la morena estaba mirando por la ventana con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Completamente en silencio. Pensó en tenderle una emboscada, pero estaba casi seguro de que lo haría. Ni siquiera estaba seguro de si su Venom funcionaría en un Terran, así que simplemente no lo intentó. Siseó suavemente y esperó a que se girara, pero nunca lo hizo. Estuve mirando tus archivos de datos. Hay mucho allí. No creo que ni siquiera tu hermana lo supiera.
Había un libro completo sobre la historia galáctica y, sin embargo, ni una sola mención de humanos en ningún lugar, lo cual es muy extraño desde que comenzamos toda esta era espacial. Ahora se volvió con los ojos enfurecidos mientras golpeaba la consola y gruñía. Cyber casi esperaba que lo hiciera, doblando a la mitad. Así que dime qué le pasó a mi especie. Esa última oración fue tan fría y amenazante que Cyber pensó que lo iba a matar allí mismo. Bueno, me enseñaron que Teren se había destruido a sí mismo extendiéndose demasiado. Entre las estrellas, el Terán le arrojó algo a Ziv. Voló demasiado rápido para que él lo viera y una barra de hierro se incrustó en la pared de la nave, temblando y gorjeando lentamente, mientras el resto de su energía se dispersaba. Se aplastó en su misión temblando. Mientras se cubría la cabeza, la sección sobre Teren fue muy corta en mi educación, dijo Shaq, manteniendo la mirada baja mientras se sacudía. Tan dejó escapar un suspiro y se acercó ayudándolo a volver a ponerse boca abajo y sacudiendo todo lo que se le pegó a su traje. Todavía no se lo había quitado y se estaba volviendo incómodo. Lo siento. No quise enojarme contigo. Probablemente no esté ayudando a la situación. Tu hermana era extremadamente agresiva y pensé que podrías estar mintiendo. Se rió y se arremangó mostrando dos heridas punzantes que casi eran de la misma distancia que tenían, han sido sellados con una sustancia marrón y crujiente que los cubre, pero claramente eran una herida de mordedura. Cyber estaba muy contento de no haber intentado emboscarla. Claramente Venom no le había hecho nada, así que sí, lo siento, pero no creo que lo seas. Creo que eres mucho más razonable que tu hermana. Cyber inclinó la cabeza asegurándose de mantener la capucha plana contra su cuero cabelludo, mientras miraba al terrorífico humano de arriba a abajo. Llevaba una camiseta blanca fina, las mangas cortadas justo debajo del hombro, pantalones negros con muchos bolsillos y un abrigo negro sobre su brazo izquierdo. Supuso que eran las máquinas NOM que robaste. Su nave fue lo primero que pasó por sus labios. Sus garras intentaron cerrar su propia boca antes de irse, pero fue demasiado tarde. El humano levantó una ceja antes de soltar una risa estridente, muy diferente a su propia gente. Lo hice. No iba a quedármelo, pero parecía una. Tenía que meterme con ella. Asintió para sí misma y le dio una palmadita en la espalda a Ziv, casi tirándolo al suelo mientras se estiraba hasta alcanzar su altura máxima, elevándose sobre él una vez más mientras le sonreía. Pero realmente necesito esta nave, lo siento. No puedo devolverla. Todavía necesito averiguar qué nos pasó. Ziv. Pasó las siguientes semanas conociendo a Humano. No es que tuviera muchas opciones. Estaba atrapado en la nave, a menos que quisiera dejar afuera la esclusa de aire, lo cual fue una terrible idea. Resulta que su compañera de escotilla había sido arrojada al vientre de la nave. El calabozo, como lo llamaba el humano, no estaba seguro por qué, pero ella no daría más detalles. Eventualmente, él aprendió su nombre. Todo había pasado tan rápido en el sitio de salvamento que no había prestado atención a lo que el robot había anunciado cuando emergió de su criopod e incluso liberó su escotilla, aunque a Eve no le había gustado ese doblado, así que Eve, ¿a dónde vamos? Nunca me dijiste a dónde nos dirigíamos. Le preguntó mirando por la ventana del puente y viendo pasar las estrellas enanos rojos, gigantes, blancos, todo tipo de estrellas diferentes. Eve suspiró y golpeó su pie contra el suelo, algo que Ziv había llegado a encontrar absolutamente fascinante. Bueno, Tierra, realmente necesito asegurarme de que mi hogar, al menos todavía esté allí, respondió su voz crujiendo. Un poco ella había estado pensando mucho, en esto parecía que tenía sentido que le hubiera dicho que su gente estaba extinta casi de inmediato, o al menos se había ido sin ver. Le dio unas palmaditas en la pierna mientras silbaba y desaprobaba poniendo los ojos en blanco. ¿Te has vuelto muy amigable con nuestro secuestrador, compañeros? De escotilla escupió haciendo que Cyber se girara y le levantara la capucha, levantándose a su altura máxima y deslizándose hacia adelante, presionó su pecho contra el de ella en desafío. Él la empujó hacia la habitación de al lado,
mientras se deslizaba lentamente hacia atrás. Aquí con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Bueno, me secuestraste, ya sabes, directamente de mi casa. No solo eso, sino por qué no lo haría ella. No ha intentado matarnos, estamos atrapados en esta nave con ella. Y el compañero de escotilla, puedo recordarte que nos metiste en este aprieto al tocar cosas que no debiste haber tocado. Lentamente, levantó la voz mientras hablaba, hasta que casi estaba gritando. No se había dado cuenta de que tenía tanta ira en sí mismo con su hermano, pero lo hizo. Sus ojos mostraban dolor, pero sus acciones mostraban que no estaba herida por el contenido de lo que dijo, sino porque había dirigido su ira hacia ella. ¿Cómo te atreves a decirme que soy el salariano mayor, soy el compañero de escotilla mayor? Tengo los derechos, Eve. Entró en la habitación y simplemente la agarró por la capucha y la arrojó por un agujero que se estaba formando en la cubierta y la escuchó sisear enojada desaparecer en la distancia hacia el calabozo, maldita sea. Es una Eve, dijo y sacudió la cabeza dirigiéndose hacia la consola, antes corriendo hacia ella. Una alarma sonó y les gritó a los dos, mientras que Cyber la siguió rápidamente y entró al puente con un resoplido. La vista hacia adelante había cambiado. Un planeta rojo salpicado de verde que se hacía más grande lentamente antes de que hubiera un brillo. Una nave enorme se materializó ante ellos. Una capa se apagó de atrás hacia adelante. Eran torretas angulares y cañones que cubrían su superficie mientras giraban lentamente hacia su pequeña nave, y era diminuta. Apenas una mota a su lado. Cyber supuso que probablemente era del tamaño de una luna muy grande, si no un planeta enano. Un mensaje gritó desde un altavoz debajo de la mano de Eve. Nave extranjera, regresa. Esta es una zona de cuarentena según lo establecido por la Coalición Galáctica, cuarentena indefinida, no se permite la entrada. Eve escuchó antes de que una sonrisa de depredador se extendiera por su rostro. Cuarentena. ¿Qué cuarentena? Agarró la columna de dirección y la empujó. Los motores delanteros cobraron vida y desequilibraron la nave. Las torretas dispararon, apenas rozando la nave mientras Eve se zambullía junto a la nave ofensiva. Esquivando granizo tras granizo de balas y Plasmafire Cyber, gritaba de miedo con cada disparo, pensando que todos estaban muertos. Ave definitivamente los mantuvo con vida solo unos momentos más. Este gato y ratón continuaron hasta que entraron en un cinturón de asteroides. La nave se detuvo lentamente cuando comenzaron a esquivar trozos de roca en lugar de armamentos y luego atravesaron. Ante ellos una canica verde y azul brillante flotaba lentamente en el espacio. Las naves iban y venían de la superficie a la extremadamente grande luna que orbitaba el planeta. Su relé de comunicaciones estaba siendo destruido por cientos de mensajes que los golpeaban a todos a la vez. Todas aparentemente automatizadas, palabras duras y moduladas electrónicamente fluían hacia sus oídos. Eve suspiró y se reclinó contra la consola. Los ojos estaban llorosos. Estoy en casa.